Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, ya estamos con nuestros estelares de día jueves, hoy día con equipo completo. Está con nosotros el alcalde de Talcahuano, abogado, militante UDI, Henry Campos. ¿Cómo está, Henry? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy bien, muy contentos de tenerlos por aquí, al igual que la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro y María José. Oye, me gustaría comenzar hoy día a mí, María José, ¿te parece? Me parece. Lo que pasa es que vamos a hablar del cambio de gabinete. Y yo creo que, a mi juicio, el cambio de gabinete que ocurrió ¿qué día es hoy? Jueves, el miércoles, el martes. Sí, el martes de esta semana significa, a mi juicio, el total empoderamiento del socialismo democrático al interior de el gobierno del presidente Gabriel Boric, evidentemente desplazando, a mi juicio, a la otra coalición de gobierno que es Apruebo Dignidad. Y además me gustaría traer a colación, Ana Albornoz, las expresiones del senador comunista Daniel Núñez, quien ayer dijo que si el programa de gobierno no se cumplía, había que llevar, los comunistas tomaban sus cositas y se iban para la casa. Un ultimátum político le dio el senador al gobierno. Así nomás. Alguien tiene una radio prendida, parece. No sé quién se está filtrando un audio raro. Pero, alcaldesa, vamos contigo con las opiniones. ¿Henry dices tú? Ya pues. Henry, porque yo no tengo nada. Alcalde, apague la radio, alcalde. Nada, hay un acople por ahí, pero no sé quién es. Yo creo que debe estar, a lo mejor pues, pero vamos contigo, Ana, si igual se escucha bajito. Te escuchamos. ¿Qué te parece todo esto que estamos exponiendo acá? Bueno, a mí no me preocupan los nombres en el cambio de gabinete. Coincido no en el ultimátum, pero sí en que es importante respetar el programa de gobierno. Entonces, por lo tanto, si la figura es necesario que tengan mayor experiencia política, que negocien hacia el centro, incluso con la derecha, está bien, pero hay ciertas cosas que no se pueden transar. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo a nivel regional. Yo tengo muy buena relación con Rodrigo Díaz, no así Javier Sandoval, que no está en Apruebo Dignidad, o tengo mejor relación incluso que la delegación, porque nos podemos poner de acuerdo en ciertas cosas. Pero yo jamás voy a apoyar que Ferrell, por ejemplo, diga que va a concesionar la ruta de la madera, porque eso no está en mi programa de gobierno y porque no se condice con mis convicciones más profundas en materia económica. Entonces, que es lo más importante, porque es la estructura de la sociedad. Y si él dice, bueno, yo soy fan de las forestales, igual que el senador Saavedra, yo mi postura frente a las forestales es clara, yo puedo hablar con ellos, tenemos una mesa de término de conflicto, pero yo insisto que es monocultivo lo que hay y que no es un bosque y que hace daño a la comunidad. Entonces, hay ciertas cosas que son intransables, hay límites, y esos límites tienen relación con la estructura económica, para mí y para el movimiento que yo represento. Hay cosas que son culturales, en que uno puede tener posición y transar y ver qué hacer. Por ejemplo, el tema del rodeo, para nosotros es un tema, porque yo represento una comunidad que es rural y nosotros creemos que en el rodeo tienen que haber veterinarios, pero no es algo intransable para nosotros. Y sí, el tema de la ruta de la madera, que es un tema que apunta a la economía de los santajuaninos. Entonces yo creo que el gobierno ahora... ¿Qué sería intransable, Ana Albornoz, para el gobierno? Los cambios que apuntan al modelo neoliberal. Nosotros tenemos que saber que en el rechazo, o sea, en el plebiscito sería tuvimos una derrota aplastante. Pero igualmente hay casi 5 millones de chilenos que quieren terminar con el modelo neoliberal, y el gobierno tiene que gobernar para la derecha, tiene que gobernar para el centro, pero también tiene que gobernar con la izquierda, y máxime si estamos en la misma coalición de gobierno. Entonces, si nos quieren ahí, hay ciertos puntos que también tienen que negociar con nosotros, porque la derecha está jalonando hacia el centro, la centroizquierda se cree ganadora y en ese sentido gana socialismo democrático, pero hay un programa de gobierno porque las mujeres feministas se manifestaron en masa, por lo que el pueblo se manifestó en masa, y hay 5 millones nada despreciables de votos que quieren mantener, o sea, cambiar el modelo neoliberal. Entonces, también tiene que negociar hacia la izquierda. Es lo mismo que yo le planteé al gobernador, usted le hace gestos a la derecha, yo soy la única alcaldía de izquierda, yo necesito gestos para mí también. Yo necesito mi retroexcavadora, porque no me olvida, aquí estoy y represento tantos votos. Entonces, sufrimos una derrota, sí, pero estamos dentro del gobierno y queremos cambios profundos. Entonces ahí también nosotros entramos a negociar y eso es válido en política para mí, así que creo que el gobierno también tiene que preocuparse de nosotros.
Henry, Y si está bien. la contingencia, ¿verdad?, ha hecho un viraje hacia el centro político, así lo ha hecho el gobierno con este cambio de gabinete. ¿Qué se espera de la oposición? Ese viraje al centro, al menos ya hay una apertura para un proceso constituyente de muchos quienes no estaban de acuerdo con cambiar la constitución, pero también se verá reflejado en las reformas estructurales que proponía el gobierno, o el triunfo del rechazo obliga al gobierno a moderar su programa político. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo, y viendo los análisis del domingo, que el gobierno recibió una señal importante de la ciudadanía. Estamos hablando de la mayoría de la ciudadanía que tomó la decisión de rechazar una propuesta constitucional en donde estaba plasmada en gran parte la propuesta del gobierno. Muchos de las propuestas constitucionales eran y decían relación con el propio programa del gobierno, y es ahí donde también se termina haciendo una evaluación del gobierno con ese plebiscito del domingo. Yo creo que el gobierno, y en general los gobiernos, merecen tener flexibilidad en su línea programática, y esa flexibilidad se determina por la línea de las contingencias. Le ha pasado a todos los presidentes de la República que han tenido que flexibilizar sus programas para poderlos llevar a cabo, y hay que llegar a acuerdos, y esto implica también generar acuerdos. El gran problema que teníamos del gobierno es que con su línea discursiva y su línea ideológica, y como estaba planteándose frente a la ciudadanía, hoy día se golpea contra la muralla, y lo digo, choca contra una muralla, porque no eran 30 pesos, eran 30 años, decían, pero hoy día el comité político está conformado por esos 30 años. Tenemos un presidente de la República que hace 2 o 8 años atrás hablaba de validar la desobediencia civil, y hoy día tiene que enfrentar esa desobediencia civil que está teniendo en pleno centro de Santiago con los propios estudiantes, con similares movilizaciones que tuvieron hace 2 años atrás o 3 años atrás. Entonces, a mí lo que me preocupa... Y con crítica permanente a su actual ministra Carolina Toá, cuando gestionó el tema de las movilizaciones. Efectivamente. Entonces, yo creo que, a ver, y siento que el cambio de mando o el cambio de gabinete que tuvo el presidente fue muy acelerado. Creo que hubo una presión de la contingencia que no se supo abordar del gobierno, y creo que debieron haberse aguantado unos días, haber reposado un poco la derrota o el resultado de la elección del día domingo, y haber esperado una semana para hacer los ajustes necesarios y no encontrarnos en estas contradicciones que tuvimos que ver el día martes. A todos los gobiernos le ha pasado, pero creo que este es el gobierno que más vueltas ha dado en una hora con respecto a nombramiento de personas para algunos cargos. Bueno, tú sabes que eso es relativo, alcalde, porque acuérdate tú que cuando se fue Chadwick, el ministro iba a ser Felipe Ward, y tuvieron que cambiar la última hora por Blumel, digamos. Sí, pero fueron 5 minutos, 10 minutos, no fue más de eso. Claro, así que a lo mejor aquí lo que retrasó, yo no quiero defender al gobierno, pero hubo un asunto administrativo, porque tú sabes que el maestro de ceremonia, por llamarlo de alguna forma, el subsecretario del Interior, que había sido cambiado, hubo que rehacer los decretos, hacer decretos nuevos. Y a propósito de lo mismo, ¿qué opinión tienes, alcaldesa Ana Albornoz, respecto de este cambio que hizo el presidente Gabriel Boric de Nicolás Cataldo? Porque queda absolutamente claro, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda, que lo que aquí hizo fue una concesión frente a la presión y al veto, como se le llamó durante la campaña plebiscitaria, a la cancelación que hizo la derecha, particularmente el diputado Alessandri, y también de parte de Renovación Nacional, del nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior. El presidente tuvo que retroceder. ¿Qué opinión te merece eso, Ana Albornoz? Bueno, a mí no me molesta el cambio de gabinete, entiendo la voluntad del pueblo en el tema constitucional y la acepto como parte de la democracia, pero eso no creo que fue un tremendo error. Nosotros, los alcaldes y las alcaldesas de este lado político, creemos que Nicolás Cataldo es un tremendo político, un tremendo negociador y una mejor persona además. Tiene una tremenda capacidad. Él trabajó en el municipio de Cerro Navia, ha partido como jefe de gabinete, ha pasado por diversos también
carteras de educación, tiene una tremenda experiencia y es una persona muy íntegra y muy validada dentro de la izquierda. Yo no pertenezco al Partido Comunista, pero siempre se dice que el Partido Comunista es sectario. Nicolás no tiene ese defecto, y me parece que fue incluso una falta de respeto. A mí me molestó mucho porque reaccionaron a presiones de la derecha y también de la centro izquierda, y a mí me parece que una persona que además tuvo un rol durante la campaña, que yo no creo que ustedes sepan, yo lo conozco muy cercanamente a él, y él estuvo a cargo de toda la campaña de Gabriel en el aspecto territorial, que es el aspecto logístico y político, un trabajo de joyería. Él aportó mucho a que el presidente estuviera ahí también. Por eso a mí me parece que eso fue un error tremendo. Y hay gente que se ha mantenido, por ejemplo, hay críticas a Carolina Toá, hay críticas a otras figuras de gobierno y que están en carteras importantes también y resulta que no salen. Entonces a mí me parece que también hay una discriminación respecto al PC. Yo no milito en el PC, pero creo que hay un anticomunismo y hay como que la historia lo juzga y la clase política lo juzga desde la ignorancia, yo creo, porque son un partido político como cualquiera. Entonces yo no veo por qué tuvieron que perjudicar de esa manera a una figura así. La verdad es que a mí eso me pareció lamentable. Alcalde, ¿qué pasa con el proceso constituyente? Porque al parecer el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, dijo que hay temas donde tenemos profundas diferencias con el gobierno, afirmó, y luego dijo: el itinerario constitucional es de 50 a 100 años, no puede ser pensado en el corto plazo. Por eso creo que la reunión fue importante. Hay muchas acá también una percepción de que la derecha podría terminar alargando este proceso, donde la presión social, yo no sé si va a aguantar tanto por un deseo de cambio constituyente. ¿Cómo lo ves tú? También fue difícil, a mi juicio, no todos querían ir a esta primera reunión donde los invitó el presidente Gabriel Boric a poder discutir sobre este proceso. Así que, ¿en qué quedamos con este proceso constituyente? A ver, lo que ha dicho Javier Macaya, estuve el día domingo con Javier, y lo que ha dicho Javier Macaya es algo razonable. Las constituciones no pueden ser a corto plazo, eso es lo que dijo. Las constituciones se tienen que plasmar para un itinerario de 50 a 100 años de ejecución. Es decir, perfecto. Okay. Es eso. O sea, las constituciones no son para 10 años. O sea, no es que él haya dicho, no, si nos vamos a demorar 50 años el proceso constituyente, para digamos. Nada, para nada. Lo que nosotros hicimos básicamente fue sentarnos en la mesa a conversar, y eso fue lo que promovimos. Planteamos, y lo planteó Javier en sus declaraciones, que nosotros debíamos sentarnos a conversar antes del 11 de septiembre. Era el escenario de conversación que había que hacer antes, y eso fue lo que se logró, y creo que ahí vamos a estar disponibles, y ahí nos separamos mucho de lo que hizo Renovación Nacional. Esta también amenaza, decir, ¿saben qué? Yo no voy, no me siento, estoy incómodo con lo que ocurrió. No, acá hay que tener altura de mira. Y después sí vamos, después no vamos, después vamos. Y fueron. Sí. Entonces yo creo que hay que ser mucho más concreto en estas materias. Acá no estamos hablando de los partidos políticos, acá estamos hablando de Chile. Y cuando hablamos de Chile tenemos que ceder también a nuestras propias convicciones, porque en definitiva tenemos que preocuparnos de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Oye, alcaldesa, yo tengo una reflexión. Entre paréntesis, yo coincido, yo vi las declaraciones de Javier Macaya en un programa de la tele el día domingo en la noche, en donde él le dijo al presidente que había que tomarse un tiempo, que había que meditar, masticar el resultado del plebiscito, que había que tener claro quiénes iban a ser los interlocutores también, porque era, digamos, yo creo que se anticipó demasiado esto de que se iba a cambiar el gabinete apenas ocurriese el resultado del 4 del domingo. Entonces la pregunta, Ana Albornoz, es: ¿en el gobierno no habrá demasiada ansiedad en tratar de hacer las cosas bien, y por tratarlas de hacerla bien se toman decisiones apresuradas? Por ejemplo, que el presidente haya invitado a los partidos políticos con representación parlamentaria antes del resultado del plebiscito, a mí me pareció un error, porque finalmente pasó lo que pasó. La invitación era para el lunes,
y los partidos de la centro derecha no quisieron ir. Entonces, ¿no habrá una ansiedad del gobierno por hacer cosas y finalmente termina equivocándose? ¿Termina cometiendo errores gratuitamente? Que yo creo que ¿se acuerdan cuando la gente decía que el presidente Boric era muy radical, que era estaba muy antineoliberal, muy a la izquierda? Pero eso no es así. El presidente Boric es muy dialogante. Nosotros tenemos dentro del gobierno posiciones distintas, pero sabemos que él es el líder del gobierno. Entonces, él ya había anunciado hace mucho tiempo, había llamado a los comités políticos, porque es muy democrático, y había dicho que quería cambiar el gabinete, pero le parecía que la coyuntura política tenía que dejar pasar el plebiscito para poder hacerlo, pero él hace tiempo que estaba madurando este cambio de gabinete, que por lo demás es usual en los gobiernos, sobre todo en un gobierno que es absolutamente con una coalición nueva, en que ha costado acoplarse y todo. Entonces, él necesitaba hacer ajuste y también necesitaba virar hacia el centro. Y eso lo manifestó, lo dialogó con todos. Nosotros, por eso te decía yo que el tema de Cataldo es un tema distinto, porque se refiere a una persona, y creo que ese fue el error, no el cambio de gabinete. Pero el presidente Boric es muy dialogante, por eso a veces parece que comete errores y no estamos tan acostumbrados en política a ser así, pero uno que lo conoce sabe que él tiene esa, para mí es una fortaleza, porque logra aglutinar consensos para tomar decisiones